Amigos, amigas, bienvenidos. Gracias por continuar con Aprende Biblia, con Renuevo de Amistad. Estamos ya reiniciando en esta pausa de enseñanza para reorganizar, pero vamos a comenzar una nueva serie que de verdad a mí me ha dado mucha edificación, mucha bendición, me ha dado mucho crecimiento en muchos aspectos, y es que vamos a aprender Biblia, pero por dos enfoques. El primero, por un lado, todo lo que son las enseñanzas de la gracia, particularmente la providencia, los decretos, la caída del hombre, la creación, y todo lo que está enmarcado dentro de esta confesión de fe de Westminster, pero haciendo un cruce con personajes sobresalientes, aunque no hay ninguno de sobra, no hay ninguno insignificante, todos tienen una razón de ser, personas que están registradas en la palabra, en la palabra de Dios, pero son particularmente, pues ahora sí que personas que dieron la pauta para que el Señor dejara escrito mucho de su enseñanza para nosotros a través de sus vidas. El día de hoy vamos a comenzar con un personaje que no se le ha hecho pues precisamente el enfoque completo en el sentido, lo han encasillado, vamos a llamarlo así, en un enfoque de un joven soñador, y de hecho hasta hay una obra de teatro musical que es José el Soñador. Hubo una antes, otra obra de teatro de José el Soñador, como que el joven que soñando y teniendo visiones propias para su propio beneficio, tendría el respaldo de Dios tarde o temprano, y con pues con el asunto ya tradicional cliché de no te des por vencido, never give up, como Checo Pérez, ¿no? O sea, y tienes un sueño y ve tras él. No. Aquí vemos que los sueños de José fueron proféticos, son proféticos, y que finalmente tenían una razón de ser. Entonces hoy vamos a hacer ese cruce entre lo que es la providencia y lo que es toda la vida de José, este hijo de Jacob, el preferido de Jacob, que fue parte del problema, y de ahí vamos entonces nosotros a ver cómo precisamente se aplican en la vida de José, y en nuestras vidas debemos de confiar que en nuestras vidas también esto sucede. Entonces, para entrar ya en materia, te voy a leer, son 5 artículos del capítulo 5 de la Confesión de Fe de Westminster, y luego vamos a estudiar la vida de José. Dice en el artículo número 1 del capítulo 5 de la Confesión de Fe de Westminster, que es de la providencia, dice: Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas, las acciones y las cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por medio de su más sabia y santa providencia, según su infalible presencia y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Este es el primero de 5 artículos de este capítulo 5. Bueno, quiero entonces ir leyendo, haciendo un resumen de esta enseñanza del libro de Génesis, donde aparece José, precisamente. José vemos en sus primeros años, en Génesis 30, del 22 al 24, vemos que fue el hijo de Jacob y de Raquel, Génesis 30, 22 y 24, y vamos a leerlo, vamos a ir no leyendo toda la vida de José porque nos llevaríamos muchísimo tiempo, pero sí dándole este espacio y este tiempo. Vamos a leer entonces Génesis 30, 22 al 24. Vamos a leerlo. Que José, pues en realidad es una persona que nace, pero pues sí, efectivamente viene siendo el preferido de, de sus padres. Dice Génesis 30, 22 al 24.
Dice de la siguiente forma, y se acordó Dios de Raquel y oyó Dios y le concedió hijos, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado de mí la afrenta. Llamó su nombre José, diciendo, añádame Dios o Jehová otro hijo. Bueno, vemos que Dios se acordó de Raquel. Vemos que Dios recordó que es una pues honra muy grande el tener un hijo. Se acuerda de él, era el preferido de su padre, como ya lo vimos, lo podemos ver en Génesis 33. Y pues esto ocasionó un desprecio por parte de sus hermanos hacia él. Y sus hermanos pues no eran precisamente buenas personas. De ahí salen las 12 tribus de Judá. Vamos a, ya recordarás que una de esas tribus queda uno descartado, y una de las tribus es la de los dos tribus del pueblo de Israel, son los dos hijos de José precisamente. Provoca este asunto, esta parcialidad por parte de José, por parte de Jacob sobre José. Vamos a ver Génesis 37 del 3 al 11. Y dice de la siguiente forma, Génesis 37 del 3 al 11, llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Bueno, él les cuenta el sueño que había soñado, y no vamos a entrar en el detalle de los sueños, pero incluso vemos que en el versículo 10, que ese mismo sueño lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y los hermanos y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Bueno, meditaba en ello, pero pues le llamó la atención en frente de los hermanos. Y eso, pues, lejos de calmar un poco la furia en contra de José, pues fue realmente más difícil. Total que recordamos la historia que fue vendido a Egipto por parte de los hermanos en Génesis 37, ahí mismo a partir del versículo 12. Dice, fueron sus hermanos a apacentar sus ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí, lo envía. Y nos vamos entonces al versículo 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron a José su túnica de colores que tenía sobre sí, le tomaron y le echaron en una cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, alzando sus ojos miraron, y aquí una campaña de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Total que lo venden y va a dar a la casa de una persona importante, lo venden como esclavo, y va a dar a la casa de una persona importante en el gobierno de Egipto, de Faraón. Bueno, pues ahí vemos que José empieza a tener ciertos problemas que hace que termina en la cárcel de una manera injusta al no querer tener relaciones sexuales con la esposa de este influyente de Egipto, y termina en la cárcel. Al terminar en la cárcel, al tener esta pues vida de sube y baja, empezamos a ver entonces varias cosas como la que acabo de leer de la providencia. No hay ni una sola situación que no esté bajo el total y completo control de Dios, aunque nosotros veamos o no entendamos o no sepamos ni siquiera por qué está pasando. Otra cosa importante que vemos dentro de la providencia
es que Dios le da a José un ánimo, le da un ánimo que le ayuda a mantenerse, pues por un lado, moralmente íntegro, pero también temeroso de Dios en donde lejos de prestarse al pecado y pues si hubiera caído en la tentación de caer en las redes de esta mujer casada del primer influyente de Egipto y pecar, pues se hubiera quedado ahí, no sabemos, mucho tiempo más, o hubiera podido incluso quitarle la esposa a este hombre, o simplemente lo hubieran matado, o hay un sinnúmero de posibilidades. Sin embargo, las cosas se dieron de tal forma que José termina en la cárcel y vemos nuevamente que Dios pone tanto el querer como el hacer en la vida de las personas. Por un lado puso el querer como el hacer en la persona que lo compra como esclavo y lo pone encima de todos sus asuntos. Dios permite la maldad sobre la vida de José y permite la tentación sin que cayera en ella. Al huir de esta mujer de Potifar, huye de ella. Vemos también cómo Dios permite pues el castigo injusto a esta situación sobre la vida de José, en donde no vemos absolutamente ninguna actitud de defensa por parte de José. No vemos absolutamente ninguna situación de maldad, pero tampoco de deseos de venganza. No vemos tampoco absolutamente ninguna situación que sea de José que exponga el nombre de su Dios, del Dios de los hebreos, el Dios ahora, en ese momento, del Dios de su padre Jacob, del Dios de Israel. Bueno, vemos que José tiene esta situación y que, bueno, finalmente Dios permite, pero vemos algo también actuando en la vida de José. Y estamos en esta situación que José empieza a tener esta posibilidad de ser usado por Dios, moviendo todos los hilos necesarios para hacerle llegar a José aún estando en la cárcel. Vamos a ver en el 39:20 de Génesis, dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban presos los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel, no se especifica cuánto tiempo. Versículo 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Algo aquí muy importante de la palabra de Dios. En ningún momento habla de José. No habla de José como el fiel que se mantuvo fuerte y firme a Dios, sino habla de Dios. Y habla de Dios que él fue el que le dio gracia a José en medio de lo que había permitido de desgracia en su vida. De desgracia, de injusticia, y Dios se lo permitió, pero aparte se manifiesta Dios con José, dándole esto, y vemos que José lo usa bien. Lo usa bien y honradamente usa las situaciones que en su momento Dios permitió para la desgracia de él, pero vemos que empiezan a manifestarse dones en esta vida de José para bien también
no solo el personal, dones como es la sabiduría para administrar, sino estos sueños proféticos que ya había tenido antes con su familia, pero ahora vienen una serie de sueños de otras personas que no tienen que ver con la profecía en sí de Egipto, perdón, sí, bueno, de Egipto también y del pueblo de Israel o de la familia de su padre, Jacob o Israel, sino que sueños de personas que Dios pone, personas no creyentes, pero para que las interpretara José. Vamos a ver en el capítulo 40, en donde ponen a José en la cárcel. Dice, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor y el señor, el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Bueno, esas dos personas eran, tú dirás, bueno, pero pues, ¿por qué tanto contra un panadero y un copero? Bueno, porque eran los encargados de cuidar la principal comida de Faraón, que no fuera envenenado, que no fuera, no tanto que estuviera el pan crudo o que el vino estuviera feo, no, eran los responsables de la vida de Faraón para no ser envenenado, ¿ok? Esa era la importancia y para cuidar que toda la gente involucrada en el servicio de Faraón en cuanto a lo que comía Faraón, que comía pues, diario, no fuera alterada la comida de tal forma que se le diera pues mal a Faraón. Esa era la importancia de estos dos hombres y la coincidencia entre comillas de que fue al mismo tiempo los dos, ¿ok? Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno su propio significado. Bueno, José los interpreta, tanto al panadero, viendo el jefe del panadero que él era el copero. Dice en el versículo 12 le dice al copero, y le dijo José, esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días, y al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza, y te restituirá tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Y José le dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. No dijo de la cárcel, ni dijo de este infierno. Para José, me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusieron en la cárcel. Bueno, vio el panadero que le fue bien y él le interpreta que se lo iban a matarlo en 3 días y bueno, no fue nada bonito para el panadero. Versículo 20, tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Pero el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Y alguien dirá, caray, qué mal agradecido. Pues sí, qué mal agradecido, pero nuevamente vemos que hay una explicación, siempre hay un porqué. Romanos 8:28 no solo te explica que todas las cosas sirven para bien, sino que si lo ves desde el punto de vista de la providencia, lo vemos también desde el punto de vista de que hay un por qué pasan las cosas.
no es solo de que Dios usa las consecuencias para bien, sino que Dios en las causas primeras, Dios hace las cosas por medio de personas, las permite que pequen incluso sin ser el culpable o promotor del pecado, como lo enseña en la misma providencia a lo largo de diferentes versículos. Vemos que está causas primarias y secundarias. Vemos entonces, te voy a leer, dice en el capítulo 5, el artículo 2 de la Confesión de Fe de Westminster, de lo que viene siendo la providencia. Dice, aunque todas las cosas inmutable e infaliblemente con relación a la presciencia y decreto de Dios, quien es la causa primera, sin embargo, por la misma providencia, Él las ha ordenado para que sucedan de acuerdo con la naturaleza de las causas secundarias y sea necesaria, libre o contingentemente. En el siguiente dice, en su ordinaria providencia Dios hace uso de medios. No obstante, es libre de obrar sin ellos, sobre ellos y contra ellos según le plazca. En el siguiente artículo al final dice, pero de tal modo que lo pecaminoso solo procede de la criatura y no de Dios, quien es santísimo, justísimo, y no se puede ser el autor o probador del pecado. ¿Ok? Bueno, pues vemos que este hombre pues no pecó el copero, pero pues se le olvidó. Pero nuevamente vemos la mano de Dios incluso atrás de ese olvido. Porque Faraón tiene un sueño, como ya sabemos la historia de José, y tiene un sueño en donde nadie lo puede interpretar y se le viene el recuerdo al copero y bueno, siente que se le va del alma, del cuerpo, porque hizo un voto y se acuerda y le dice a Faraón, señor, perdón, pero yo cuando estaba en la cárcel, fíjese usted que me topé con un muchacho hebreo, por eso es del asunto del joven José, no sé cuántos años tendría, pero pues ya tenía sus añitos, ¿no? También en el 40, en donde vemos que en el 41, que aconteció pasados 2 años, tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río, viene la descripción del sueño, lo puedes leer en Génesis 41. Recuerda que estamos leyendo este cruce de, por un lado, la providencia y por otro lado, la vida de José. Y bueno, pues no hay forma de interpretarlo, no había forma que pudiera nadie lo interpretara. Dice en el versículo 9, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Él y yo tuvimos un sueño. En la misma noche cada uno soñó que tenía su propio, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció como él los interpretó, así fue. Siguiente versículo, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, ahora sí, ¿verdad? Y se afeitó y mudó sus vestidos, o sea, se afeitó, o sea, significa que no tenía 14 años, como pretenden a fuerzas, por ahí decir. Y vino a Faraón y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón, diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón.
Entonces Faraón dijo a José, este es mi sueño, y lo empieza a narrar. Asunto importante. En la providencia, el Señor no abandona a nadie, pero es responsabilidad de la persona, pues no saberse, sentirse o permitirse sentirse abandonado, sino saberse que está en manos de Dios y que las cosas tienen un porqué, un para qué en la santísima voluntad y decreto de Dios. Y es aquí la clave también. Dijo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Y le interpreta el sueño y pasa entonces lo que pasó, que ya lo leímos, lo pone por encima de todo Egipto, lo de las 7 vacas, las flacas y las vacas, las vacas gordas y las flacas y demás, que guarde comida y le da de comer a todo Egipto cuando hay sequía. Y vienen personas de fuera, entre ellos, recordarás que vienen los hermanos de José. José los reconoce, les hace pasar un mal rato, eso sí. Dios se lo permitió a José, pues no vengarse, pero sí hacerles pasar de alguna forma, hacerles conciencia a los hermanos. A través de muchos sustos, incluso hasta del mismo de su padre, que regresan y es que fíjate que nos fue muy bien y todo, y bueno, se arma un escándalo por esta situación de que son sentenciados, de que si regresan pues los van a matar porque le robaron en ese momento que no reconocieron a José. Se llevan a Benjamín, el siguiente hijo que tuvo Jacob con Raquel, el más joven de todos, el Benjamín, por eso es el más joven. Lo llevan con él, el más grande, Rubén, se compromete de los hijos de Israel, diciendo, mira, me quedo yo, pero no vas a perder otro hijo, o sea, ahora sí te la cumplo, ¿no? Bueno, ya acontece toda la historia y vemos cómo las circunstancias providenciales por parte del Señor en Génesis 40, del 5 al 8. Génesis 40, del 5 al 8, ya lo leímos, que es precisamente lo de los coperos, pero también vemos las reacciones providenciales por parte de Dios para con José. Dice en el versículo 55 de Génesis 41, cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. ¿Ok? Vienen los hermanos de José en el capítulo 42. En el capítulo 43, los hermanos de José regresan con Benjamín. Y entonces es cuando pasa algo que de verdad muestra el carácter de José cuando se da a conocer a sus hermanos. En el capítulo 45 vemos, es Judá el que intercede por Benjamín, perdón, no fue más grande, no fue Rubén, fue Judá, perdón, nota aclaratoria. Dice José en el capítulo 45 de Génesis, dice en el versículo 1, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y dio la orden de salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él.
Bueno, yo creo que hasta les dio alguna enfermedad del estómago terrible. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron, y él les dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Luego dice, danse prisa, vayan a mis padres y demás. Manda a llamar a su padre. Y bueno, o sea, conoce a Benjamín, su hermano menor, le da muchas cosas. Ahora sí ya no hubo trucos de que les dejaba la copa a los hermanos para asustarlos. Ya no hubo sustos. Ellos de veras pensaban que José se quería vengar de ellos. Y esto no sucedió, y estaban aún más sorprendidos de todo esto. ¿Sabes? Debemos de ver las perspectivas, entender y aprender Biblia desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva humana. Sí es muy admirable lo que hizo José, pero todo lo hizo por, en y para y a causa de la gracia de Dios. Esto es muy importante que lo tengamos presente, que lo entendamos, que Dios tiene el gobierno de todas las cosas, de las personas, de las situaciones, y que pueden parecer extraordinariamente malas, pueden parecer evidentemente cosas que lleguen a cuestionar a Dios, que lleguen a cuestionarlo, y que lleguen a un punto en el que quien pone su riesgo, en quien pone en riesgo, entre comillas, su nombre, es Dios en las personas. Pero Dios sabe en su presciencia cada corazón. Dice la palabra, Dios conoce a quien ha escogido. Dios conoce a los suyos. Y bueno, pues aquí vemos entonces esta grande, grande bendición, esta grande obra por parte de Dios en la vida de José. Yo te invito entonces que perseveremos en la fe, que perseveremos en la gracia, que perseveremos en la confianza en Dios, y que el Señor tenga misericordia de nosotros, y el Señor sabe cuándo, cómo, por qué, a qué hora, y que las cosas se van dando. Y cuando se van dando, tenemos que seguir el paso de Dios sin levantar el puño al cielo, pero sí levantar al cielo nuestro corazón. Con esto termino entonces. Te pido que te inscribas al canal, tanto de Renuevo de Amistad como de Aprende Biblia, que des a conocer el canal de Aprende Biblia a otros hermanos, para que precisamente, pues finalmente hay muchas predicaciones, hay muchas clases, pero que puede ser particularmente de bendición para otros este tipo de enseñanza. Entonces te pido que te suscribas al canal, que le des like a este video y que compartas este video, pero que también que me ayudes a compartir el canal de Aprende Biblia. Dios te bendiga entonces, y acuérdate que lo más importante de todo esto es que tú aprendas Biblia. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Hasta luego.